Buenas noches, Yolanda. ¿Cómo te sientes hoy? Ay, me siento feliz y contenta. Y más que ha llegado el sábado. Definitivamente que sí, porque podemos descansar de todas las labores, ¿verdad? Y podemos disfrutar de esta grandiosa programación que tenemos en esta noche. ¿Qué vamos a tener en esta noche, Yolanda? Pues esta noche tenemos unas alabanzas, también tenemos a un señor que va a predicar y tenemos un segmento. ¿Y cómo se llama ese segmento? ¡Wow! El segmento se llama Jesús y la verdad presente. Y queremos darle todos una cordial bienvenida. Buenas noches y feliz sábado. Vamos a tener una pequeña oración para comunicarnos con el Dios del cielo para que nos dirija a nosotros. Oremos. Bondadoso Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos dirijas y que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria y honra tuya solamente, Señor. Y que todo el que escuche esta alabanza y las predicaciones, Señor, sean tocados por tu Santo Espíritu y que vengan a tus pies. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor.
Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Junior, estamos en el mejor segmento. ¿Cómo se titula? Ese segmento se titula Jesús y la verdad presente. Y en este mismo segmento, ¿verdad? Queremos hacer el ofrecimiento. Si usted gusta de que le hagamos entrega gratuitamente de la versión misionera de Conflicto de los Siglos, que si pueden ver, ¿verdad? Está por aquí mismo, debajo de nosotros. Está. Pues se titula La Tempestad Perfecta Llega, pues en confianza escríbenos al inbox y se los haremos entregar. Y no se olviden, mis queridos hermanos y amigos, a compartir este segmento. Claro que sí. Y también, si quieren, Junior, que hablemos de algún tema en específico o que, ¿verdad?, contestemos preguntas, pues también anímese, escríbanos, ¿verdad? Y estaremos entonces gestionando la petición solicitada. Pues en esta noche la noticia que vamos a traer para discusión se titula Reemplazaron a Dios, y eso lo aseguró un estudio, ¿verdad?, acerca de los valores presentados en la primera potencia mundial, ¿verdad?, que sabemos que es Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en esta tierra que se ha sobresalido durante tantos años sobre la tierra, ¿verdad?, de las libertades. Vamos a ver qué es lo que está pasando allí. Sí, cómo no. Pues Estados Unidos de Norteamérica ha adoptado una cultura liberal e inmoral, y lo demuestra una nueva encuesta al señalar que le dan completamente la espalda a Dios al determinar ellos mismos lo que es correcto o no. La encrucijada moral en la que hoy se encuentra América se reflejó en el Evangelio de Job, como lo tituló FaithWire, ya que en el estudio de los valores de Estados Unidos del Centro de Investigaciones Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, se mostró cómo la cultura actual se ha apoderado de la forma en la que los ciudadanos determinaron el bien y el mal. Dicha encuesta ofreció 3 opciones para saber de qué manera se estaba determinando el bien y el mal, ¿verdad? La Biblia era la primera opción. La número 2 es lo que siente en los corazones las personas. Y número 3, la regla de la mayoría. Así que, ¿verdad?, lo que la mayoría elija, pues es por ahí. Eso es lo que vamos a entonces a O sea que a son creer. tres. Son 3. Una viene siendo, acaba de decir, para determinar el bien y el mal, primero viene siendo la Biblia. La Biblia. La segunda viene siendo lo que siente en su corazón, que es el segundo. Y el tercero viene siendo la regla de la mayoría. Es correcto. O sea, Ellos estaban utilizando estas 3 medidas como las que determinan lo que está bien o lo que está mal. Yo veo, ok. Ya entiendo. Sí. A responder, un 42% escogieron la opción de dejarse llevar por lo que siente el corazón. Y es un porcentaje bien alto, el 42%. Eso es correcto. Otros 29% seguían por la regla de la mayoría. Y un 29% escogió de lo último, la Biblia. Lo que da a entender que ahora las personas no tienen a la palabra de Dios como la única dirección así a lo correcto. Hacia lo correcto. Mira, es alarmante el uno ver cuando antes la Biblia tenía peso en la sociedad, ¿verdad?, como regla de moral y ética. Y Bueno, tristemente ya no es así. Vemos pues cómo... 29%. Y ¿sabes poquito. qué? Ese mismo 29% es el mismo porcentaje presentado a lo de la mayoría. Ven que tiene el mismo porcentaje. Y entre los dos, ¿verdad?, haciendo un contrapeso a lo que escogieron, ¿verdad?, como porcentaje mayor, a lo que sentía el corazón, que salió con un 42%. Así, de esa manera, ¿verdad?, uno tiene que abrir los ojos bien grandes porque es, como te digo, Estados Unidos de América no es cualquier nación, tras que es la primera potencia mundial, es el modelo que siguen otras naciones. Y al desplazar a la Biblia como norma de ética y moral, vivimos en un momento bien peligroso de nuestra sociedad. Sí. El realizador de la encuesta, el doctor George Barna, expresó que ahora las personas han reemplazado a Dios en cuestión de determinar
lo que realmente está bien o mal. Volviendo otra vez, ¿por qué este doctor llegó a la conclusión? Porque el 42%, que fue el porcentaje, ¿verdad? Superior, ¿verdad? El resultado fue que eran los corazones. O sea, que independientemente cuáles son mis gustos, cuáles sean mis principios, mi educación, lo que a mí me gusta, por ahí es que yo voy. ¿Ves? Ok. Interesante eso. Dicho de otra manera, 7 de cada 10 adultos, que estamos hablando del 71%, ahora sostiene que el hombre, en lugar de Dios, debería ser el juez del bien y del mal. El hombre, fíjate. Vanna afirmó que ahora la sociedad se siente cómoda con la idea de que son ellos mismos quienes deciden sobre lo que es moral y lo que no es. ¿Sabes qué? Yo diría que bastante cómoda, porque cuando tenemos, por decirlo así, cuando tenemos la Biblia, que en la Biblia destaca y es la verdad, porque representa y es la palabra de Dios, ¿verdad? En lenguaje humano, y que ella marca lo que es correcto, lo incorrecto. A aquellas personas que son liberales no le va a gustar tener esa norma o considerar esos principios, ¿ves? Sí. So, lo que es, o al punto que lleguemos, que el 71% ha elegido su percepción en vez de la percepción de Dios, están desplazando completamente, ¿verdad? En lo que es una sociedad creyente que confía en Dios, por el hecho de el yo. Y eso me parece a mí que el rey del yo viene en lo que es el egoísmo. Y quien está detrás de todo esto es el enemigo de las almas. Pues claro, tú sabes que el diablo siempre piensa en él. O sea, que eso es así. No tan solo en él, sino también en buscar que esa gente destituya a Dios, porque si siguen al yo, ¿verdad? Y él es el padre del egoísmo, pues entonces, ¿qué medidas utilizarían para preservar una sociedad en cual las libertades y los principios de Dios se mantengan? Pues sí. Entendemos, sí. Hay que estar muy pendiente. Pues de la misma manera que la mayoría de los estadounidenses ahora sostienen que no existe una verdad moral absoluta, ahora también creen que no se requiere ni está disponible una guía divina para definir el bien y el mal. ¿Sabías? Nosotros hemos presentado, Junior, anteriormente que el número de ateísmo ha aumentado drásticamente. Sí, y todo es en la misma línea. No creen un ser superior, creen que la Biblia es algo anticuado, más bien se van por el hecho de yo tener mis derechos y ser válidos y, ¿verdad? Se van todos por esa línea. Es más cómodo. Este tipo de persona que autodetermina el bien y el mal afirmaron no tener algún tipo de afiliación religiosa. Y fíjate, 53%, además de otros que priorizan su propia felicidad, comodidad, igualdad, y apoyan a las personas LGBT, que dicen que ellos de 51 hasta 50%. Así que, por decirlo así, más de la mayoría, ¿verdad? No tienen afiliación religiosa, ¿verdad? O sea, que no consideran a la Biblia como norma de moral ni ética, ni que es un principio sagrado dado por Dios, sino que siguen su propia felicidad. Lo que a mí me haga feliz, allí voy. Y yo digo, pobre de los niños y de la gente que se está ahora criando, porque los que se están, ¿verdad? Los que nacen y se están educando y se están criando, la sociedad de alguna manera u otra influencian. Y si uno no cuida la información que le está llegando a nuestros hijos, a los menores de esta educación, lo que nos espera es alarmante. Es alarmante, eso es así. Pues continúa diciendo la noticia. Quienes seleccionaron a la Biblia son aquellos que asisten regularmente a iglesias cristianas. Estamos hablando de un 62%. Y quienes tienen una tendencia de ser políticamente republicanos conservadores. Y están hablando de un 58% en ese. Pues así mismo se determinó que la encuesta reveló el tipo de tendencias en las que la cultura está siendo guiada u orientada, especificando que Dios es reemplazado por las decisiones de los políticos. Y esto me
mucho a lo que va a pasar en un futuro, que van a ser lo que es el público, lo que es la creencia, ¿verdad? del protestantismo. Va a llegar un punto que también van a influenciar en lo político y ellos son los que van, ¿verdad? a reclamar. Eso viene. Y es por esa línea. Eso porque viene. Prácticamente en esa manera se estaría uniendo la iglesia y el Estado. Exacto, eso es correcto. Uno podía argumentar racionalmente que las ideas de la nación sobre el bien y el mal ahora tiene más probabilidades de provenir de la Casa Blanca y los pasillos de Congreso que de nuestras casas de culto. Fíjate, las leyes de la tierra están reemplazando las leyes de Dios para determinar el bien y el mal en Estados Unidos. Y lo dijo Barna. el mismo Barna. Y sabes que volvemos a la misma línea. Las leyes de la tierra están reemplazando las leyes de Dios. Ujú. Y vamos a llegar ahí muy pronto, Ya estamos llegando ahí. donde se va, por decirlo así, a decretar la última prueba por la cual todo el pueblo de Dios va a tener que decidir. Sí, pero tú sabes que eso tiene que ver mucho con la Constitución de Estados Unidos. Van ¿cómo se llama? A enmendar eso. Para cambiar eso tiene que meterse en las leyes, ¿ves? Sí. Para cambiar los derechos. Pues continúa diciendo la noticia que esto se suma a otro análisis, ¿verdad? Hecho por diferentes ministerios y asociaciones, Ujú. quienes también ellos hicieron sus encuestas y conocieron que un 60% de los ciudadanos creía que existe una verdad absoluta frente a un 40% que dijo que creían en su propia verdad. Así que no tan solo estas encuestas, es una encuesta la que estamos analizando, sino son varias encuestas que se han realizado Sí. y vemos cómo este porcentaje, ¿verdad? Es mayoritario y es alarmante en cuanto a desplazar lo que Dios dicta, ¿verdad? Y su norma a Sí. lo que quiere el yo y mis deseos, porque eso es, vamos por lo carnalidad, ¿sabes? Sí. Estamos emplazando lo espiritual y Sí. replanteando lo carnal. Exacto. La mayoría de los que creen hacer su propia verdad, fíjate, dice que son jóvenes de 18 a 29 años. Un número alarmante sobre las enseñanzas que están recibiendo actualmente. Y mira, ahora mismo es un reto para los educadores el ver cómo ellos, ¿verdad? La sociedad, la generación más bien de hoy en día, Sí. quiere todo que sea de forma tecnológica, de forma, por decirlo así, facilitadora. Y antes el tú poder explotar tu espíritu, ¿verdad? Y tu conciencia a obtener un grado de, por decirlo así, de desarrollo, ya son pocas las personas que valorizan el tú perfeccionar tu carácter, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Hoy nos vamos más bien por la diversión, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me entretiene, no quiero pasar trabajo, ¿ves? Entonces, esas cosas, junto a las diferentes libertades que quieren enseñar, ¿verdad? Como lo que expresamos, es ¿verdad? Una controversia que nuestros jóvenes están viendo y que tristemente, ¿verdad? Como vemos en la encuesta, muchos deciden, no, yo no voy a seguir lo que tal vez mi papá o mi mamá me enseñaron. Sí. Mira la mayoría. Sí. Esto es lo que me hace feliz. Yo tengo derechos, porque eso es lo que se está implementando, que ellos tienen derecho. Entonces se van por esa línea tristemente abandonando, ¿verdad? Y decidiéndose por el enemigo de las almas en vez de nuestro, ¿verdad? El libertador. Ujú. La cantidad de los Estados Unidos que dicen que no existe una verdad absoluta es alarmantemente alta. Pero entre los adultos jóvenes ahora hemos superado oficialmente el punto de inflexión. La verdad lo cambia todo, como las personas de fe pueden transformar el mundo en tiempos de crisis. La mayoría de los jóvenes ahora dice que cada persona determina su propia versión de la verdad, y eso lo dijo Jeff Myers, presidente de la organización Summit. Summit Organization, sí. Dichos resultados siguen los encuestadores, traen graves consecuencias para la salud mental, la comunidad y la justicia y el propósito. Pues mira, los que nos están viendo que tal vez se preguntan, ¿de qué estamos hablando? Ujú. Pues estamos hablando sobre unas encuestas
¿verdad?, que realizaron los Estados Unidos y donde estaban estudiándose los valores. Y en esas encuestas, ¿verdad?, se dividió entre los que creían que la Biblia era la norma, ¿verdad?, de principios y moral, los que creían en su propia felicidad y los que creían la tercera, que era la mayoría. La mayoría, sí. Y se hizo una encuesta y lo que estamos viendo es que alarmantemente se ha desplazado a la Biblia y Casi, se ha casi. puesto, ¿verdad?, y se ha puesto el yo en lo que a mí, en mis intereses. Y si vivimos una sociedad que está desplazando lo que dice Dios por mis intereses, pues yo digo que, ojo, con lo que estamos permitiendo, ¿verdad? O Sí. que no seamos partícipes, de cierta manera, influenciados en lo que diga la mayoría. Sí. Así que eso es lo que estamos analizando y vamos Ujú. a ver qué dice la palabra del Señor o el espíritu de profecía. Bueno, aquí estamos hablando de una preguntita, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos esperar? Dice aquí que debido al creciente poder de las tentaciones de Satanás, los tiempos en los cuales vivimos están llenos de peligros para los hijos de Dios. Y necesitamos aprender constantemente del gran maestro, al fin de que podamos dar todo paso con seguridad y justicia. Y para que ocurra eso, no podemos estar mezclándonos con el mundo Oh, no. para no dejarnos ser influenciados por él. Eso no podemos hacer eso. Hoy, Ese es el problema, ¿viste? Ese es el problema. otra pregunta para analizar es la siguiente. También se encuentra en Dios nos cuida 9 de diciembre. Al mismo librito, ok. Dice, ¿en qué debe ocuparse el pueblo de Dios? Ujú. Pues nos esperan escenas maravillosas y en este tiempo debe manifestarse en la vida del profeso pueblo de Dios un testimonio vivo, a fin de que el mundo pueda ver que en estos tiempos en que el mal reina por todos lados, y me recuerda a la época de Noé, hay todavía un pueblo que pone a un lado su voluntad y procura hacer la de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley divina. Eso es lo que tenemos que procurar. Que Dios grabe su ley en nosotros. Exactamente. Que podamos, En tu corazón. sí, desarrollar esa obediencia, pero para que eso desarrolle tenemos que amar a Dios. Ujú. Porque Sí. dice que si me amáis, guardad Guarda mis mis mandamientos. mandamientos. Así que miren, hay que desplazar nuestra voluntad y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahí Ujú. se va a reconocer cuál es el pueblo de Dios. Y otra preguntita. ¿Cuál es el estandarte de la verdad? ¿Ves? Sí, aquellos que se preguntan, espérate, ¿debo seguir la Biblia? ¿O la mayoría? ¿O lo que yo quiero? Vamos a ver. Bueno, dice aquí, nos aproximamos rápidamente al fin de la historia de esta tierra y a comprender que Jesús ciertamente viene en breve. Debemos levantarnos y trabajar como nunca antes. Hemos de enarbolar la bandera en la cual está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La obediencia de la ley de Dios es el gran tema. No se la ponga de lado. Así que el estandarte de la verdad, y eso no tan solo dice aquí, Ujú. eso se dice en Apocalipsis, que el Ajá. pueblo de Dios van a ser los que sigan los mandamientos de Dios y la fe y el De testimonio de Jesús. Jesucristo. Y en conclusión, ¿verdad? Hay que decir que es notorio ver cómo el enemigo continúa su lucha contra la palabra de Dios, porque no es ahora, Junior. Ujú. Eso no es ahora que a la Biblia se le está desplazando por lo que Oh, diga el no, yo. no. Desde tiempo antiguo, las persecuciones, ¿verdad?, de Dioclecianos y muchas cosas que han pasado en la historia han visto cómo siempre, ¿verdad?, han ido detrás del pueblo de Dios, de los cristianos y de la Biblia. Pues dice Seguimos con la lucha, no Pues se ha claro. acabado. Pues mira lo que pasa, que el invalidar su palabra dificulta la relación con él. Mira, antes, tú sabes que cuánta gente dio la vida para que las escrituras pudieran permanecer, que se escondían para poder leerla. Y hoy día, tristemente, están en muchos lugares cogiendo polvo, desinteresados. Estamos hablando de los valdenses, ¿tú recuerdas? Sí, los valdenses. Que se metían allá en las cuevas
Y una sola Biblia, y con esa Biblia ellos estudiaban, todos estudiaban, estaban escondidos estudiando la Biblia. O sea, eso no lo estamos haciendo hoy en día todavía. No, Quizás haya alguien por ahí que se están por ahí escondiditos estudiando aparte, pero el valor... Sí, claro, eso está sucediendo, Junior, allá en la China. Que si en la China. En la China y otros lugares, que si tú no sigues lo que es la religión popular, vas muerto. Sí, eso es verdad. Sí, sí está sucediendo eso, pero aquí lo que voy es que vivimos, ¿verdad? Tenemos el privilegio de vivir en una tierra de libertades, pero es triste cuando tenemos la libertad de leer la palabra de Dios y no es prioridad para nosotros. Sí. ¿Verdad? Así. Así que concluimos completamente diciendo que resaltemos a Dios ante el mundo, y eso se hace dando testimonio de que su palabra transforma y da vida. Ay, ¿verdad? Estamos ahí, somos, por decirlo así, observados ante el mundo. Somos cristianos y debemos reflejar a Cristo en nuestras obras, en nuestra forma de pensar, y para hacer eso tenemos que estar bien arraigados. Para nosotros ni desviarnos ni para la izquierda ni para la derecha. Que Dios nos ayude. Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos, hermanos y amigos. Les habla su amigo nuevamente, Junior Trinidad. Continuando con nuestra serie apocalíptica, lección número 15, cual lleva por título Los dos testigos. Así como hay un interludio entre el sexto y el séptimo sello que mostraba el sellado de los 144,000 y la visión de la gran multitud, así ahora tenemos otro interludio entre la sexta y la séptima trompeta que muestra la iglesia en su testimonio. Dios habla al hombre a través de desastres terrenales y el dolor, pero también a través de su iglesia. Solo después de que el testimonio de su iglesia esté completamente, puede venir la séptima trompeta, que es el final. El testimonio de la iglesia al mundo es su gran obra según la comisión de Cristo. Esto se encuentra en Mateo 28:18, Marcos 16:15, Lucas 24:45, Juan 10:21 y Hechos 1:8. Pueden verificar lo que se va a hablar en esta noche. En Apocalipsis 10:11 nos habla y nos dice que, y él me dijo, es necesario que profeticen otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, luego del chasco de 1844, y una vez repasada las profecías y corrigiendo el error, era necesario para el pequeño grupo de fieles emprender nuevamente la obra del Señor. Estamos hablando de un grupito que lo que quedó fueron algunos 50 personas. Dentro de este marco es que comienza el relato del capítulo 11, el cual forma parte integral del capítulo 10. Apocalipsis 11:1, hay un texto bíblico que dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El trasfondo del Antiguo Testamento está en lo que se llama Ezequiel 40:2-5, 45:3-4 y Zacarías 2:1 y 10. Compararon esto también con la mediación de la Nueva Jerusalén, que se habla en Apocalipsis 21:15 hasta el 17. A Juan se le da una caña para medir el templo y el altar. Esta es la palabra o el evangelio, en su función de determinar quién está dentro y quién está fuera. Fija una frontera, una línea
demarcadora entre lo que está dentro y pertenece al santuario de Dios y lo que está afuera y es profano. Esta orden para medir no es otra cosa que el inicio de la obra del juicio, donde se ha de juzgar no solo los vivos, sino también los muertos, que son representadas por los que claman debajo del altar. Apocalipsis 6:9. Ahora esto ha de ser medido como adoradores, y sus caracteres solo se puede medir con la única norma de justicia, el decálogo. Decálogo viene siendo mandamientos. La iglesia de Cristo en la tierra debe ser semejante al cielo, un templo construido según el modelo de las cosas que se muestra en el monte santo. El hombre debe renunciar a sus ideas, sus planes y medios, y dejar que Dios lleve a cabo sus intenciones originales. El gran diseñador no debe ser impedido en su trabajo por la sabiduría humana. Su trabajo y sus objetivos no se ha entendido aún. A través de los errores, de los cálculos de los hombres, la iglesia de hoy está tan deformada que no puede ser aceptada por el gran constructor. Los consejos humanos han sido tan abundantes que la experiencia individual es poco frecuente. Los hombres se colocan en lugar de Dios. Los planes de Dios son desviados y las medidas de los hombres traídos a la moda y el mojo, para decirlo así. Por ende, el gran y perfecto diseñador pues está pronunciando la obra imperfecta. El templo que él está construyendo según el modelo de las cosas en los cielos debe tener las proporciones exactas asignadas por el arquitecto, cuyo patrón es sin defecto. Él ha traído la vara de medir de oro del cielo, y todo obrero es empleado solo si trabajan bajo su supervisión y de acuerdo con sus planes. No debe haber cálculos humanos. Dios tendrá como obreros solo aquellos que sean colaboradores con Él, quienes hagan yugo con Cristo y aprende de su mansedumbre, humildad del corazón. Su dirección son a hacer todo de acuerdo con el patrón que muestra en el monte. Entonces, un templo de diseño celestial será presentado al mundo, donde se manifiesta la presencia divina, ya fijada con el sello de Dios. Apocalipsis 11:2. Esta cita dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, ¿qué va a hacer? Hollarán la ciudad santa 42 meses. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Lucas 21:24. Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos de Altísimos quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo, tiempos y medio tiempo
Y lo mismo que dice acá arriba, 42 meses es lo mismo. O sea, en profecía, tiempo viene siendo un año. Y en profecía se utiliza cada mes, o más bien son 30 días por mes, que ellos se basan en 30 días por mes. O sea que estamos hablando de un tiempo, viene siendo 360 días. Entonces, cuando habla de tiempos, esos son 2 veces. Son 360 y 360. Tú sumas esos números. Estamos hablando de 720. Y cuando habla de medio tiempo, está hablando de la mitad de un tiempo. Un tiempo viene siendo 360 días. Por lo tanto, la mitad de un tiempo es 180 días. Equivale a 1260 días. Y en profecía son años. Lo mismo con los 42 meses que habla Apocalipsis 11:2. Jesús dijo que Jerusalén, la ciudad santa, será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Ellos pisotearán la ciudad santa, la cual significa que perseguirán a la iglesia. ¿Y por cuánto tiempo? Por 42 meses, que fue lo que acabamos de hablar. Igual, el término tiempo, tiempos y medio tiempos aparece 2 veces en Daniel. ¿Ve? Que es lo mismo. 1260 años, que es lo que se trata en profecía. La primera vez en Daniel 7:25 y la segunda vez se habla sobre eso mismo en Daniel 12:6 hasta el 7. O sea, Daniel 12:6 hasta el 7. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra a su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Los 42 meses es el mismo periodo que la bestia ejerce su autoridad y el tiempo que la mujer huye al desierto. Si no estaba diciendo Apocalipsis 12:14, que es el mismo tiempo que menciona Daniel 12:25 y Daniel 12:7. La mujer se queda en el desierto, ¿cuánto tiempo? 1200 días. O sea, Apocalipsis 12:6 dice que, y este es el tiempo también de la profecía de los 2 testigos. Así, los capítulos 11, 12, 13 y Daniel 7:25 y 12:7 son sincrónicos. No debemos tomar este periodo como un número literal. Estos periodos son todos el mismo periodo. Todo esto representa el periodo de la supremacía papal. Periodo que comenzó en el año 538 hasta el 1798. Durante este periodo la iglesia fue perseguida. Y fue perseguido. Estamos hablando del año después de Cristo, el año 538 hasta 1798. La palabra de Dios casi no se estaba viendo en ningún lado. Fueron perseguidos todo ese tiempo. Claro, había unas gentes que se llamaban los valdenses, y muchos de ellos huyeron a la montaña, se escondieron. Ahí también, para esa época estaba también Martín Lutero, que también tuvo que huir también, porque lo querían matar. Eso se había hablado en el pasado, la parte histórica de todas estas personas, ¿no? Pero en ese tiempo había lo que se llama una oscuridad. La Biblia no se puede utilizar, es lo que quiero decir. Y los que tenían Biblia, pues esos son personas que tenían que tenerla escondida, ¿ves?
y leer la Biblia aparte, escondido, con grupitos aparte, en diferentes lugares. ¿Ven? Apocalipsis 11:3, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Realmente estamos hablando de los 1260 días, que sabemos son años, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Y aquí tenemos en esta lámina, ustedes van a notar, que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante de Dios de la tierra. Los 2 testigos no son 2 individuos, sino el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos son vistos como en silicio porque durante ese tiempo el Evangelio estaba casi muerto. Y el que lo aceptaba era, pues, se estaban arriesgándose que lo mataran. ¿Ven? Eso es lo que estaba pasando. En esta lámina, hermanos, a mi derecha, pues quiero presentarles dónde están algunos de estos textos bíblicos. Zacarías 4, 12, 14, Jeremías 11, 16, 17, Oseas 14, 5, 6, Romanos 11, 17 y 20, ¿ves? Donde habla de la iglesia del Viejo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quién son estos 2 candelabros? Pues eso se busca en Apocalipsis 1:20. Estos 2 testigos, hermanos, representan la escritura del Antiguo Testamento y el Nuevo. Ambos son testimonios importantes de origen del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios, la profecía del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fue predicho por los símbolos y la profecía. La misión de los 2 ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Es con el propósito de recibir bendiciones para nosotros y por lo que están en la presencia de Dios. Así como las olivas se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de comunicar todo aquello que reciben de Dios. Todo el tesoro celestial espera que lo pidamos y lo recibamos. Y a medida que recibimos la bendición y a la vez hemos de impartirlas, así es como las santas lámparas son alimentadas. Y la iglesia llega a ser portadora de luz en el mundo. Trabajo de nosotros de llevar esa palabra. Si alguno quiere dañarnos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Apocalipsis 11:5. ¿A qué se refiere este fuego que sale de sus bocas? Pues hicieron referencia a Reyes, Primero de Reyes 18, 23, 40, Segundo de Reyes 1. El texto bíblico, pues, Jeremías 5, 12, 14, negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá más sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como vientos, porque no hay en ellos palabras. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque esta palabra, he aquí, yo pongo mi palabra en tu boca
por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Mientras que sale fuego de la boca de los dos testigos, sale agua de la boca del dragón. Tratando de pagarlo, la palabra de Dios, ¿no? Blasfemia de la boca de la bestia. Ranas de la boca del dragón y de la bestia y de los falsos profetas. ¿Cómo se le hace daño a estos testigos? Eso están en estos textos bíblicos, Lucas 10, 16, Juan 12, 48. ¿Cómo se le hace daño a estos testigos? Si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo de Apocalipsis. Yo protesto a cualquiera que oye la palabra de la profecía de este libro. Y si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y si la santa ciudad y de las cosas que están escritas también de este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar o revelado o mandado por él. Esta solemne denuncia se refiere a todos los que con su influencia hace que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Apocalipsis 11:6. Esto tiene poder para cerrar el cielo, al fin de que no lluevas en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Aquí hace referencia al periodo de la profecía de Elías, según el 1 de Reyes 17:1, 5, 16, 18, quien anuncia que no iba a llover por 3 años y medio. De eso que se refiere aquí. Y hablando sobre eso, pues notemos que 3 años y medio, años de sequía durante el reinado de Acab, que fue lo que surgió, y haciendo una comparación con los 3 años y medio, o sea, 1260 años de sequía espiritual durante el reinado de la bestia. ¿Y a qué se refiere con herir con plagas? Bueno, tenemos la segunda trompeta, 8:8, la segunda y la tercera, 16:3-4, la primera plaga de Egipto, Éxodo 7:19, tiene el poder de convertir el agua en sangre. Compara con la segunda trompeta, 8:8. Y de herir la tierra con todo tipo de plaga, que viene siendo la segunda plaga. Comenzaron 16 plagas. Aquí se refiere a las 10 plagas pues, que estaban en aquel tiempo sobre Egipto, que Moisés antevino, así como las 7 postreras plagas. Apocalipsis 11:7-8. Cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube de abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cuerpos serán echados
en las playas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Estos símbolos, por ejemplo, bestia, que tenemos aquí en la lámina, es igual a poder político. Abismo, oscuro, vacío, sin fundamento. Sodoma, libertinaje. Egipto, idolatría. Cuando hablan de ese tipo de palabras, tiene que ver con eso. Esta es la primera mención de la bestia de abismo. Esta es la misma bestia que Apocalipsis 17:8, que saldrá del abismo e irá a su destrucción. Notemos que esta bestia o reino sale de abismo. Es un reino, a la vez es un reino. Es decir, que no tiene fundamento. O sea, es una potencia atea. Espiritualmente, pues nosotros conocemos que era Egipto. Puede estudiar en Éxodo 5:2. Esto es ateísmo. Francia, allá hacia 1798, negó como nación la existencia de Dios. En el año 1793, por un acto solemne de la legislatura y del pueblo, el evangelio fue abolido en Francia. Los ultrajes infligidos a los ejemplares de la Biblia no tuvieron ya importancia. Su vida está en su doctrina. Y la extinción de la doctrina es la extinción de la Biblia. Por el decreto del gobierno francés de Francia, que declaraba que la nación no reconocía a Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron muertos en todos los confines de la Francia republicana. Pero no podían faltar las injurias a los libros sagrados en el saqueo general de todo lugar del culto. En León fueron arrastrados, atados de la cola de un asno en una procesión por las calles. Todas las personas que tenían Biblia los arrastraban a las calles. Fueron perseguidos. El 1 de noviembre de 1793, este señor Gobet, con los sacerdotes republicanos de París, había arrojado la sotana y aburrado la religión. Y él se celebró un gran festival dedicado a la razón y la verdad. En la catedral de Nuestra Señora, que había sido profanada y denominada Templo de la Razón, se erigió en el centro de la iglesia una pirámide coronada por un templo que llevaba la inscripción a la filosofía. La antorcha de la verdad estaba sobre el altar de la razón, difundiendo luz, etc. La Convención Nacional y todas las autoridades asistieron a vamos a decir, burlesca y insultante ceremonia. Está escrito en este librito por este hombre que se llama George Corley, de Apocalipsis y Saint John, página 175 y 177. Tiene que ver con la historia. Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Se aplica esto a Francia? Sí, en más
de un sentido. Primero que nada, en 1572 hubo un complot para destruir a todos los protestantes de Francia. Y en una noche, 50,000 de ellos fueron asesinados a sangre fría. El santo y seña de los incrédulos franceses fue aplastada a infame, con lo que querían designar a Cristo. En 1793, Francia promulgó un decreto para prohibir la Biblia y se quemaron con toda manifestación posible y desprecio, y abolieron todas las instituciones de la Biblia. El día de reposo fue abolido y se lo reemplazó por cada 10º día para entregarse a la alegría y a la profanidad. Se suprimieron el bautismo y la comunión. Se negó la existencia de Dios y la muerte fue declarada sueño eterno. Se ensalzó a la diosa de la razón y en la persona de una mujer vi y se la adoró. Apocalipsis 11:9. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio. Y no permitirá que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Este verso denota los sentimientos de las otras naciones. Veían que la Francia incrédula había hecho la guerra a la Biblia, pero no quisieron dejarse inducir nacionalmente a participar de esta obra impía, ni siquiera dejar sepultar a los testigos asesinados, ni esconderlo entre sí, aunque estuvieron muertos 3 días y medio, o sea, 3 años y medio. Esta misma tentativa de Francia sirvió para incitar a los cristianos por donde quiera o esforzarse nuevamente en favor de la Biblia. Y los moradores de la tierra se gozaron sobre ellos y se alegraron y se enviaron dones los unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. La Francia incrédula había acabado las voces de reprensión de los testigos de Dios. La palabra de verdad hacia la muerte en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terriblemente blasfemia, dijo: Dios, si es cierto que existe, toma venganza de las injurias que se hace en tu nombre. Desafió. Guarda silencio, no te atrevas a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién vas a creer que existes? 11:11 de Apocalipsis. Después de estos 3 días y medio, el Espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos. Y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron. En ese mismo año, 1793, se promulgó el decreto de suprimir la Biblia. Exactamente 3 años más tarde se introdujo en la asamblea una resolución de abogar ese decreto y conceder
tolerancia a las Escrituras. Esta resolución estuvo encapetada 6 meses, después de lo cual fue considerada y aceptada sin un voto disidente. De modo que los 3 años y medio exactos los testigos se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: sube acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos lo vieron. Apocalipsis 11:12. Vemos aquí que la expresión significa una gran exaltación. Eso está en estos libros, Sociedad Bíblica Británica, 1804, Sociedad Bíblica Americana, 1816, y sus auxiliares casi innumerables. La Biblia se había impreso y hecho circular en 50 idiomas. En 1942, la Biblia había sido traducida en total o parcialmente en 1058 idiomas y dialectos. Comenzaron a trabajar, a publicar Biblias para que todo el mundo la tuviese. Apocalipsis 11:13. Y en aquella hora fue hecho gran temblor, una conmoción de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en temblor de tierra el número de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria a Dios del cielo. Esa ciudad es la potencia romana papal. Francia es el único de los 10 cuernos que dieron su potencia, autoridad a la bestia. Según lo indicado por los 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor, 10 cuernos de Daniel, que viene siendo 7:24, y el dragón de 10 cuernos que vio Juan, según Apocalipsis 12:3, Francia era pues una 10ª parte de la ciudad. Y fue uno de los más enérgicos ministros de la venganza papal. Pero en esa revolución cayó. Y con ello cayó el último ejecutor civil de la ira papal. Y fueron muertos en el temblor de la tierra un número de 7,000 hombres. Francia hizo la guerra en su revolución en el año 1789 en adelante, contra todos los títulos y la nobleza. Y los demás fueron espantados y dieron gloria a Dios del cielo. Su tentativa de deshonra a Dios y desafiar al cielo llenó a Francia de tales escenas de sangre, horror, que hizo temblar a los incrédulos mismos y los espantó. Y los demás que escaparon de aquella hora dieron gloria a Dios. No voluntariamente, sino que el Dios del cielo hizo que esta ira del hombre le alabase al permitir que todo el mundo viese que los que guerrieron contra el cielo carven su propia tumba. Así los mismos medios que los hombres impíos empleaban para empañar la gloria de Dios se redudieron en favor de ella. Apocalipsis 11, 15 y 17. Y el 7º ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decía: los reinos del mundo ha venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo,
y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: no temas, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras y que ha de venir, porque ha tomado tu gran potencia y has reinado. Desde el versículo 15 hasta el fin del capítulo, se nos hace recoger 3 veces distintas todas las trayectos desde el toque de la séptimo ángel hasta el fin. El profeta mira hacia adelante al pleno establecimiento del reino de Dios. Y en el versículo siguiente retrocede y considera acontecimientos intercalados. Y al final vuelve al 1844. Y se ha airado las naciones, y tu iras es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, y para que destruyas lo que destruyó la tierra. Aquí hay naciones iradas, hermanos. Participaron con el estallado espontáneo de las revoluciones en Europa en 1848. La ira de una nación contra otra ha sido constantemente en aumento. Esto se ha manifestado particularmente en las 2 guerras mundiales en el siglo XX. Pero aún falta para que las naciones arranquen su ira plena. Queda, por así decirlo, solamente un poco de tiempo, pero aunque ya se levante nación contra nación y reino contra reino, no existe todavía una conflagración general. Los 4 vientos serán retenidos hasta que los siervos de Dios sea sellado en su frente, su mente, la mano derecha, ¿no? Entonces, las potencias de la tierra dispondrán sus fuerzas para la última gran batalla. Tu ira es venida. La ira de Dios se completa con las 7 últimas plagas. Apocalipsis 15:1. Y que pronto ha de ser derramadas sobre la tierra. Por cuanto este juicio de los muertos sigue a la ira de Dios, o las 7 últimas plagas, parece que es necesario referirse a él como al juicio de los impíos durante los 1000 años, porque el juicio investigador se realiza antes que las plagas sean derramadas. Esta obra de juicio, destinada a asignar a cada uno el castigo que merece por su pecado, es realizada por los santos, juntamente con Cristo, durante 1000 años que sigue a la primera resurrección. Esto que tiene que hablar aquí con 1000 años, milenio, más luego vamos a hablar sobre eso en otras lecciones más adelante, para dar una explicación sobre eso. Galardón a sus siervos los profetas. Ellos entrarán en su recompensa cuando se produzca la segunda venida de Cristo, porque Él trae su galardón consigo. Pero los santos no recibirán su recompensa completa hasta que entre en posesión de la nueva tierra.
la nueva tierra. Digo Mateo 25, 34. Cuando dice destruir los que destruyen la tierra, se refiere al tiempo en que todos los impíos que ha asolado literalmente vastas regiones y destruido innumerable vida humana, será para siempre devorado por los fuegos purificadores de Dios, enviado del cielo. Así llega a su fin la séptima trompeta con la terminación de los 1000 años. La destrucción final de los impíos, los santos, revestidos de inmortalidad gloriosa y establecido en la seguridad de la tierra renovada. Eso será para el futuro. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue visto en su templo. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue visto en su templo el arca de pacto. El arca de pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio de tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de expiación para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue visto el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto ¿para qué año? 1844. Cuando Cristo entró en él para consumir la obra final de la expiación, lo que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio y su ministerio en el lugar santísimo. Contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador. Y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Hablando de Cristo Jesús oficiando por nosotros en el lugar santísimo. Había un santuario aquí, un santuario arriba. Desde aquí pues, era una copia de lo que era arriba, pero en este momento estamos hablando de el santuario del cielo, ¿ve? Donde está Cristo oficiando por nosotros. ¿Ve? Le esperamos en nuestra próxima lección apocalíptica, número 16, cual lleva por título las 5 batallas de Apocalipsis 12. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos por este día, oh Dios, y esta noche, pues nos trae un tipo de tema que sabemos que muy pronto vamos a tener que verlo, lo vamos a ver, pero estamos esperando esa trompeta particular, que es lo que estamos hablando. Y cada uno de nosotros sabemos que para ese tiempo todo aquí, esto no va a existir. Pero tenemos esperanza, Señor, que en nuestro oriente, como este servidor, podemos estar contigo. Y podemos morar contigo. Que queremos morar por ti. Aumentanos nuestra fe, oh Dios, para poder seguir estudiando su palabra. La manera que la estamos estudiando hasta este día. Y permítanos, oh Dios, que podemos nuevamente encontrarnos en esta próxima semana para escuchar sobre estas batallas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima. Oye, Evelyn, ¿y qué te pareció la programación de esta noche? Pues Yolanda, te diré que me gocé las alabanzas,
Me gocé la predicación y el super segmento, ¿verdad?, de profecía. Eso estuvo excelente. Y queremos decirles... Les esperamos.